Hola, estamos en la sesión ya, la número 10 del libro Edgar Cayce, Dos lecciones de espiritualidad. Hemos denominado Escuela de Autoconocimiento, Pensamiento y Conciencia Plena. Ese es el enfoque particular de esta escuela, porque el pensamiento es la unidad creativa, o la unidad que crea. Por ejemplo, todas las creaciones físicas proceden de un pensamiento, de la mente. Y por eso nos enfocamos al pensamiento, en la calidad o la cualidad del pensamiento que estemos emitiendo. Y constantemente estamos emitiendo pensamientos creativos. Y el otro punto importante es ser consciente, por eso le llamamos conciencia plena. La conciencia plena, a diferencia de la atención plena, del mindfulness, la conciencia plena es una conciencia realizada, es una conciencia de realización. Estamos conscientes de que estamos ah, llenándonos de plenitud divina, llenándonos, o digámoslo así, redescubriendo nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia. Pero la base es el pensamiento. El ladrillo de la construcción, que es nuestra vida, que es nuestra creación, es el pensamiento. Es muy importante esto. Digo, ahora lo doy de una manera muy breve, pero esto tiene tremenda significancia. Escuela de autoconocimiento, ese es el objetivo, porque llegamos a la comprensión, a la conclusión de que la mayoría de nosotros no nos conocemos realmente, porque tenemos un atisbo o una idea de lo que normalmente pensamos que somos, pero no hay un autoconocimiento o una actividad constante de revisarnos, de autoconocernos. Y el autoconocimiento realmente se da cuando somos objetivos, cuando somos imparciales, cuando tenemos una visión más amplia de nosotros mismos. Y la pregunta interesante es, ¿desde dónde o desde qué conciencia podemos practicar el autoconocimiento? O sea, todo esto, este concepto de escuela de autoconocimiento, requiere mucha comprensión, requiere mucho entendimiento y requiere sobre todo la atención puesta en este objetivo, el autoconocimiento, es decir, el conocimiento objetivo, imparcial, impersonal de uno mismo. Para ello se requiere una expansión de nuestra conciencia para mirarnos desde una altura mayor y recordar que la actividad propiamente es la actividad creativa del pensamiento y la conciencia plena. Entonces están invitados a participar en esta escuela que hace sus trabajos, sus servicios humildes, sencillos, para poder divulgar una forma de interpretar mejor una enseñanza espiritual como es esta. Muy bien, vamos a estudiar el día de hoy, como les decía, la lección número 10, la cruz y la corona. Los términos pudieran sonar un poco religiosos y obviamente Edgar Cayce tiene un lenguaje bastante espiritual cristiano porque su base es cristiana, pero nada que ver con el concepto de la cruz y de la corona que podríamos encontrar en una enseñanza religiosa. Vamos a darle una interpretación un poquito más alta, sin considerarnos mayores que las religiones, pero a mi juicio creo que sí, el significado es más amplio, es más universal. El concepto de cruz y la corona se van a ver desde una óptica más amplia, más acorde con las verdades universales, independientemente de las creencias que tengamos. Y la base del libro aquí está, Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad para aquel que quiera, lo puede pedir. Entonces vamos a iniciar con este concepto. Eh, Jesús en la cruz. ¿Qué representa Jesús en la cruz? Cuando vemos una imagen como esta, podemos pensar que es el sacrificio de un ser conocido como Jesús el Cristo. Algunos podemos decir que es nuestro Salvador. Otros podemos indicar que la cruz representa el misterio de la salvación de la humanidad. Y bueno, cada quien lo puede interpretar como quiera, pero lo cierto es que Jesús en la cruz representa la experiencia de todos los seres humanos que transitamos en la tierra. Es decir, tiene un significado arquetípico. La palabra arquetipo, acuérdense de Carl Jung, se refiere a modelos universales. Entonces, este símbolo de Jesús en la cruz ya viene a ser un arquetipo. Es decir, un modelo universal que plasma un simbolismo, el simbolismo plasma una idea,
plasma una motivación, plasma un concepto que puede ser abstracto, pero llega a nuestra psique, a nuestra alma. Entonces representa la experiencia de todos los seres humanos que estamos transitando, que hemos transitado, que vamos a transitar una encarnación en la Tierra. Y esto hay que entenderlo desde esa óptica. No es propiamente un concepto de salvación, como lo dice la religión, aunque se respeta. No es un concepto como que cree en ese ser que fue crucificado y que con eso te son perdonadas todas tus culpas, todos tus pecados. Es un lenguaje bastante, diría yo, eh, conocido por los que hemos transitado las religiones, pero ahora estamos en una comprensión un poquito más alta, más madura, por decirlo de alguna forma. Entonces el concepto de la cruz, el maestro pasó todo ese proceso para dejar plasmado en la conciencia colectiva y a nivel individual un camino que recorremos todos, que normalmente lo hacemos de manera inconsciente. La cruz propiamente representa las cruces que podamos cargar, como dicen algunas personas, representan impulsos normalmente inconscientes, memorias karmáticas, que son memorias inconscientes de vidas anteriores, creaciones del pensamiento, cristalizaciones del pensamiento hechas emociones, por ejemplo, miedo, la duda, la autoestima baja, por ejemplo, la ansiedad, la culpa, el resentimiento. Todas las creaciones emocionales son creaciones mentales y son impulsos que quedan en mayor o menor grado en nuestra conciencia, en nuestra alma. Y eso es lo que llamamos cruces, que también representan las cruces, que son esos impulsos normalmente inconscientes o memorias inconscientes, que vamos a ver posteriormente, que es lo que llamamos karma. También representan los deseos, las intenciones. Representan también las cruces, las motivaciones que nos impulsan a actuar de una forma o de otra. Inclusive, las cruces pueden estar influenciando nuestro libre albedrío sin darnos cuenta. Y esto es bastante delicado entenderlo. Digo, es muy importante entenderlo así, que las cruces pueden estar modificando o de alguna forma condicionando nuestra capacidad de actuar, de interpretar nuestra realidad. Inclusive pueden estar bloqueando nuestro proceso espiritual de ascenso cuando no estamos conscientes, que la mayoría de las veces no estamos conscientes de nuestras cruces que estamos cargando, pero se van a manifestar en nuestros deseos, en nuestra intención. Entonces, de esto es muy importante reflexionarlo, es súper importante. Yo he encontrado en esta enseñanza así como una luz tremenda que todavía estoy en proceso de digerir, pero es muy importante entenderlo. Entonces recordamos que con ello podemos recordar que somos co-creadores con Dios, o sea, usamos la energía creativa de Dios y la hemos usado innumerables vidas. ¿A través de qué? Del libre albedrío. Ese libre albedrío nos permite elegir nuestro camino, pero debemos recordar que debemos pensar si somos, qué somos, desde qué punto, desde qué impulso estamos eligiendo o haciendo uso de nuestras elecciones. Sin embargo, podemos empezar a atisbar qué es correcto y qué no es correcto, qué está bien y qué no está bien. Cuando los impulsos son constructivos, cuando cooperamos con el bien colectivo, el bien de los demás y el bien propio, estamos diciendo que somos constructivos. Pero cuando llegamos a obstaculizar, llegamos a interferir, a modificar o hasta cierto punto manipular el camino de los demás a través de nuestra presencia, de nuestras palabras, emociones y pensamientos, podemos decir que estamos siendo destructivos. La energía está siendo para bloquear, para detener el avance. Por eso el karma que se da en muchas de nosotros, se da en muchas personas, tiene que ver con eso. Cuando la energía se usa constructivamente, o sea, para el bien, no hay ningún problema. Vamos a reproducir y vamos a obtener algo de lo mismo, pero agrandado. Entonces, si hacemos un bien, vamos a recibir ese bien multiplicado. Pero cuando osamos utilizar consciente
o inconscientemente la energía creativa de manera destructiva, es cuando obstaculizamos el avance de los demás. Es decir, es muy importante esto. Entonces la pregunta muy interesante es, ¿cuántas vidas usted necesita para llegar a ser consciente, compañero consciente de la energía creativa o de las fuerzas creativas a lo que llamamos Dios? La mayoría de nosotros queremos colaborar con Dios, queremos colaborar con nuestro propio proceso personal, pero curiosamente hemos pasado muchas vidas de una forma inconsciente, bloqueando y no aceptando el papel que nos corresponde. Estamos invitados todos a ser compañeros conscientes con Dios. El detalle, fíjense ustedes, cuando nos dicen, la vida está hecha para aprender a ser consciente, a ser compañero consciente de Dios, nos cuesta trabajo como entenderlo y nos cuesta trabajo y como si estuviera muy alejado esa solicitud o esa intención, ese deseo de vocación del alma para asumirlo y lo asumimos de manera parcial. Es decir, estamos entre azul y buenas noches, como dirían acá en México, y curiosamente estamos entre luces y penumbras. No nos decidimos definitivamente a dar el siguiente paso. Como que estamos en esa duda, en esa inquietud, como que inclusive las cosas de fuera nos absorben tanto, nos distrae tanto el ambiente, el plano exterior, que nos cuesta trabajo meditar y reflexionar acerca de esta invitación. ¿Saben ustedes, sabes tú, que Dios está esperando el momento que tú decidas aceptar ser compañero consciente con Él? Ese es el punto, y es un punto muy importante. Esto obviamente se puede tomar de diferente forma, pero lo más importante es que recordar que somos células del mismo cuerpo de Dios y que estamos en proceso de expansión y de crecimiento para ser uno con el Padre, con la fuente, ¿no? Muy bien, esa sería la primera parte. Hay mucho que reflexionar. Vamos a continuar y vamos a hacer un pequeño espacio para algunos comentarios que pudieran ustedes externar. Dice aquí, la reencarnación y destino. Muchos de nosotros pensamos que la reencarnación condiciona nuestro destino. ¿Cuántos de nosotros no pensamos así? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no piensan que cuándo nos va a llegar el karma, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo va a afectarnos lo que hemos hecho en el pasado y va a llegar como el boomerang, por ejemplo? O muchos de nosotros pensamos, ¿hasta cuándo voy a dejar de reencarnar? O simplemente estamos predestinados a un destino, o sea, por decirlo así, válgase la expresión, estamos fatalmente destinados a algo, por ejemplo, al sufrimiento, constantemente. Hay inclusive teorías que hablan de que el ser humano está alimentando a algunas entidades y que la reencarnación viene a ser como una trampa, como que estamos siendo como pilas para alimentar entidades oscuras, por ejemplo, que simplemente todo esto es un juego, la ascensión, el cielo, etcétera. Entonces la reencarnación y destino, ciertamente la reencarnación, curiosamente, como tal, el karma como tal, tiene un alcance, pero no es un alcance total, no es un alcance que nos veamos invalidados para ejercer nuestro libre albedrío en este momento presente, en esta encarnación. Entonces, por eso se nos dice que la reencarnación, por ejemplo, no elimina el poder de tu libre albedrío. Yo puedo tener antecedentes pasados, malos, equivocados y todo, pero el momento presente, la vida presente es la vida de poder. Es el momento de mi poder, de mi libre albedrío en este momento. Y puedo alterar, inclusive, alterar desde este punto todo mi pasado. Obviamente el pasado no va a cambiar, pero la vibración generada por los hechos y por los pensamientos del pasado, puedo modificar su vibración y puedo polarizar esa situación hacia algo mejor y más constructivo. También es cierto que la reencarnación o mi reencarnación y la reencarnación de los seres humanos no debilita la misión del Maestro Jesús.
O sea, la misión de Jesús se cumplió y se cumplió perfectamente y es vigente en todo momento porque quedó grabada en la mente colectiva, en todo el universo. O sea, esa vibración del Maestro Jesús, la misión hecha, ciertamente que perdura, perdura y va a perdurar de aquí hasta el infinito. Entonces, sea mi reencarnación de esta o vidas futuras, siempre va a estar disponible la energía que vibra en el éter de la misión de Jesús realizada a la perfección, que fue ejemplificar el modelo de una vida consagrada al cumplimiento de su objetivo en la tierra, que es aprender y ser un canal de bendiciones sin excusas, sin limitaciones, plenamente. Entonces, también el punto muy importante, la reencarnación no desestima el poder de la gracia. Esto significa que independientemente de las reencarnaciones y que sí, que no, que el karma, por ejemplo, el poder de la gracia es una capacidad que tenemos todos de sintonizar con el centro, con el modelo original que el Padre tiene destinados para todos, que es vibrar en la misma frecuencia que la presencia, que el Padre. Entonces, el poder de la gracia se manifiesta cuando la voluntad del individuo ha despertado lo suficiente, ha despertado lo suficiente para aceptar conscientemente, digámoslo así, nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera función, nuestro verdadero objetivo. Por ejemplo, esto tiene quizás algo que ver un poquito con el concepto religioso. La diferencia es muy interesante. Los religiosos, los cristianos, por ejemplo, católicos o evangélicos, respetando a nuestros hermanos católicos y evangélicos, por ejemplo, consideran que Jesús vino en expiación y para redimir nuestras culpas, nuestros pecados, y que lo que hizo Jesús libera nuestros pecados completamente. En primera instancia, en la doctrina de Casey no se habla propiamente de pecado como tal. Se habla de errores, se habla de ignorancia, por ejemplo, de falta de conciencia. Entonces, el poder de la gracia que aquí hace referencia Casey usando la palabra gracia es básicamente que tenemos en todo momento y en cualquier encarnación la posibilidad de despertar, aceptando que la voluntad de Dios es buena, es 100% buena y que tenemos la posibilidad, no importando nuestras vidas pasadas, nuestro comportamiento, como hemos estado, de decidir conscientemente en una vida, en un momento, aceptar la paternidad de Dios y mi filiación de hijo con Él, y por ende la hermandad entre todos los seres humanos. Esta aceptación obviamente se hace a través del despertar de la conciencia, y no es una especie nada más de declararlo o decirlo, sino de sentirlo conscientemente. Ese poder de la gracia abrevia las posibles vidas futuras innumerables que pueda yo o uno tener. ¿Por qué? Porque cuando aprende uno la lección, ya no hay necesidad de repetir la experiencia. Cuando ya aprendiste la lección, por ejemplo, ahorita estamos aprendiendo a manifestar la divinidad en un cuerpo físico con una personalidad humana. Y cuando ya hemos logrado ese aprendizaje, pasamos a otra esfera y no hay necesidad de repetir esta lección. Ustedes habrán visto en las películas de Chico Javier, por ejemplo, que algunas personas, estando en el plano de las colonias espirituales, se nos dice que ya no tienen necesidad de reencarnar. Es más, se les dice que pueden subir a esferas mayores, por ejemplo. Y esas personas deciden pasar a esferas mayores o simplemente dicen, bueno, yo ya no tengo necesidad de reencarnar, pero porque tengo, por amor, quiero ayudar a personas que estuvieron vinculadas conmigo como familia en el pasado, planifico regresar. Es decir, ya no están limitados ni, entre comillas, obligados, por decirlo de alguna forma, a encarnar como seres humanos, porque el curso ya fue aprendido. Entonces alguien pudiera decir, bueno, voy a repetir el curso y lo puede hacer para apoyar, no tanto para aprender, sino para apoyar a aquellos repitientes que se quedaron atrás. Este hecho es valioso porque eso representa la gracia de Dios, a la par con ese concepto de que en todo momento podemos
reconectar en tiempo presente con nuestro verdadero sentido, nuestra verdadera identidad. Entonces la reencarnación es la forma en la, realmente lo explica Casey de esta forma. La reencarnación es la forma o la manera en la que cada uno de nosotros pasa por una serie de vidas que nos permiten afrontar las consecuencias de nuestras previas elecciones. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la reencarnación? La reencarnación es la única manera que tiene el alma o el espíritu de vivir una vida física en la cual se le permita experimentar las consecuencias de actos previos o de elecciones pasadas o del uso del pensamiento en positivo o negativo. ¿Para qué? Para aprender. ¿Y qué significa aprender? Si no es tomar conciencia, tener conciencia. Las personas tienen la oportunidad de despertar y de tener esa comprensión en cada encarnación, pero no todos lo hacen. La mayoría de los seres humanos, por esa razón, hemos reencarnado innumerables veces. Se precisa la reencarnación porque se precisan innumerables oportunidades que permitan el despertar de la conciencia. Y se sabe que el despertar de la conciencia requiere tiempo, requiere lección, repetir la lección una y otra vez hasta que la persona tome conciencia. Entonces aquí me detengo a decirles algo importante. La clave del proceso del desarrollo evolutivo del ser, digamos, del crecimiento espiritual, porque es el crecimiento del alma en la propia conciencia del propio individuo, es como si la conciencia interna se pudiera expandir en la medida que la conciencia externa lo permite y se apertura a ese crecimiento interno. Entonces, lo más importante es reconocer que la clave tiene que ver ser consciente. La palabra ser consciente, hacerse consciente, estar consciente es sinónimo de estar despierto. Curiosamente, los maestros que saben de esto dicen que el ser humano es un ente dormido porque vive en el mundo de las ilusiones. ¿Por qué? Porque si vemos la realidad que vivimos, entre comillas, pareciera que es una realidad concreta, contundente, pero lo cierto es que es efecto, es secuencia, es como consecuencia de vibraciones gestadas internamente a través del pensamiento y emoción, sea en esta vida, o sea en minutos anteriores, o en mi juventud, o desde mi niñez, o desde vidas pasadas. Entonces lo que estamos viviendo realmente en la vida es el pasado de elementos que propiciaron esta vivencia. O sea, ahorita yo, por ejemplo, estoy recibiendo y emitiendo pensamiento que pasó, pero que ahora tiene su manifestación con la palabra o con el movimiento de mis manos. Pero esto es pasado, es como consecuencia de un pensamiento que pareciera que es instantáneo, pero primero es el impulso, es la intención de mi alma de querer proyectar de la mejor manera un pensamiento. Y el pensamiento es previo a la creación o al efecto físico en esta realidad. O sea, en esta matrix de realidades que pareciera que están pasando simultáneamente, o sea, cada momento pasa un auto, etcétera, lo cierto que es pasado, porque pasa instantáneamente. Sin embargo, en el momento presente es el momento en que yo adquiero conciencia del efecto que provocó mi pensamiento. Ojalá se pueda entender, pero eso es algo bien, bien práctico. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente estar retroalimentándonos en esta vida presente de las vidas anteriores, o sea, del cúmulo de energías creadas que ahora tienen repercusión aquí, en estos momentos. Entonces, el tiempo y el espacio en esta dimensión, la reencarnación me permite vivir la consecuencia, vivir el efecto y a través de esa experiencia, de haber aprendido, de estar experimentando eso, comprender y tomar conciencia. Entonces, la reencarnación es la forma, la manera en la cual un individuo pasa por una serie de vidas que nos permite afrontar o confrontar o, digamos, aceptar o recibir las consecuencias de previas elecciones. Entonces, el poder de elección es el máximo poder, porque no estamos, inclusive podemos
bloquear impulsos que tenemos inconscientes. Podemos darles un cambio, una calificación diferente. El poder de la elección es el de ahorita, en estos momentos. Desde nuestro yo inconsciente podemos hacerlo si nos dejamos llevar por el ego, por ejemplo, por la fascinación de lo de afuera, por la personalidad. Esa elección casi el 90% de las veces la ejecutamos de manera inconsciente, la hacemos de manera automática o desde el modelo de la conciencia crística. Es decir, cuando yo despierto a esta invitación a seguir un modelo, a entender un modelo que es el modelo del Cristo y empiezo a asimilarlo y a replicarlo, así sea poco a poco. Entonces, ese poder de elección se suscribe, se circunscribe en dos elementos, en dos líneas, desde el yo humano o desde el yo divino, desde el yo crístico, desde el yo despierto. Hay una conciencia letargada en repetir, repetir, repetir. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿estoy repitiendo o no? ¿O estoy empezando a despegar desde la conciencia crística? Ahorita hay una intención de que haya un despertar consciente desde esa línea, desde la conciencia crística. Pero lo cierto es que cuesta trabajo porque el inconsciente y la rutina, la creencia y las formas creativas que tenemos, los modelos de la mente que tenemos, están bastante fosilizados, están bastante cristalizados. Entonces, ¿cómo aprender a vibrar, hacer vibrar esas cristalizaciones para despegarnos de ellas? A través de la introspección, del esfuerzo de autoconocerse, de la mecánica, el uso de la herramienta de la oración, la meditación y el servicio, porque eso rompe un esquema adormilado, por ejemplo. La oración, con todo y todo que puede ser rutinaria al inicio, cada vez al repetirla va entrando de manera al inconsciente y tarde o temprano va a empezar a hacer vibrar esa cristalización o esa fosilización. Entonces, el poder de la elección hay que recordarlo, es lo más potente que tenemos. Y el poder de la elección puede trascender nuestro karma en este momento presente. Entonces aquí vemos unas imágenes simbólicas de las reencarnaciones. O sea, yo sé, ustedes se pueden ver en una foto de aquí, pueden ver sus fotos anteriores y sus fotos futuras. Pero no es tanto la imagen, sino es la vibración que podamos estar manifestando, la conciencia que estemos manifestando ahí. Entonces aquí nada más aquí voy a parar una partecita y les voy a dar oportunidad para que puedan externar sus puntos de vista. Yo puse este pensamiento, rarísimo el hombre o la mujer que logra conocerse realmente en una vida. Por eso enfatizo tanto el autoconocimiento, no por otra cosa, porque es rarísimo el hombre o la mujer que logra conocerse realmente, objetivamente, imparcialmente en una vida, porque tendría que hacerlo desde una óptica más elevada a la que usualmente tiene o manifiesta o usa. Pasamos la vida dormidos la mayor parte del tiempo, inconscientes. ¿Inconscientes de qué? De nuestro propio orgullo que tenemos, del egoísmo y de los apegos. Aquí me atrevo a poner apegos como los hábitos y deseos, conscientes o inconscientes, pero son hábitos que nos cuestan despegarnos, por eso son apegos. El reciclaje del alma en la materia, o sea, en el cuerpo físico, es una ley natural hasta que ya no sea necesario. Va a llegar un momento en que ya no hay necesidad de que tengas que reencarnar en una dimensión física, que pese a que pareciera bastante dolorosa porque todas las limitaciones, la vejez, la enfermedad, la falta del guía, de línea o falta de claridad de un objetivo, sentido, propósito en la vida, muchos dicen, lo cierto es que es un recurso que el universo ha establecido como un elemento natural y se va a dejar de usar hasta que ya no sea necesario. Entonces se precisa reencarnar con un solo objetivo, y esto lo enfatizo mucho, autoconocerse, para poder ser conscientes del propio poder creativo y asumir tal responsabilidad. La mayoría de nosotros no nos conocemos, por ende, no somos conscientes
de cómo estábamos operando el poder creativo a través del libre albedrío. Es más, quizás ni somos conscientes de dónde estamos dirigiendo nuestro libre albedrío o qué faceta nuestra lo está dirigiendo y que hay que asumir tal responsabilidad. Eso es menos, o sea, tenemos que pasar autoconsciente, después ser consciente de qué del poder creativo, asumirlo, aceptarlo y asumir la responsabilidad para cambiarlo si es que lo queremos cambiar. Nosotros mismos debemos dar guía y dirección a nuestro propio proyecto de vida. Es más, no esperemos a que Dios o algo nos venga a decir qué se espera de nosotros, porque lo que se espera es muy claro. Se espera que manifestemos el poder creativo conscientemente, pero la elección de cómo lo querramos usar es única y exclusivamente de nosotros. A diferencia de lo que se nos decía en el pasado, ciertamente tenemos un proyecto, tenemos un propósito en la vida, pero no es un propósito que haya sido impuesto por una deidad o por Jesús mismo. No es así. Es más, pudiéramos en un momento dado tener un propósito y ajustarlo, modificarlo, cambiarlo. Obviamente, no se espera que se salga del esquema, del propósito fundamental de todos los seres humanos, que es ser conscientes de su propia divinidad. O sea, ese es un objetivo general, por decirlo así, un propósito para todas las especies humanas y no humanas. Pero lo cierto es que puede haber tintes, puede haber ajustes y puede haber como, es como si les dijéramos, en un cuadro pinta una casa o pinta un jardín. Cada quien va a pintar un jardín o una casa como quiera. El objetivo es el mismo para todos. Sin embargo, cada quien puede pintar una rosa en un solo jardín. Alguien puede pintar una casa, un edificio, una cueva, una choza. Entonces, la creatividad es cosa nuestra. O sea, Dios nos delegó el libre albedrío para crear. Por eso nos soltó la energía que Él es y por eso tenemos que responder por ese uso. No porque Dios esté enojado con nosotros. Digámoslo así, a Dios le vale si usamos la energía para bien o para mal. Es una forma de decirlo, con el perdón de ustedes. Es decir, Dios está contento de que seamos creativos. El detalle es que si seguimos sufriendo, los que deberíamos estar descontentos somos nosotros mismos de por qué hemos creado situaciones de sufrimiento. Y miren, voy a ponerles aquí otro ejemplo bien clarito y bien interesante. Me puse a enfocar aquí la atención en qué es la rueda del samsara. Esto Enrique lo conoce muy bien. Del samsara, dice, en el budismo es un ciclo continuo de sufrimiento. O sea, ya en automático, el samsara dice que hay que sufrirle. ¿Por qué? Porque hay nacimiento, hay vida, hay muerte y otra reencarnación. Y así, pásatela hasta infinito, hasta el infinito. Dice, en otras palabras, el samsara se representa como una rueda para mostrar de manera clara que todo en el mundo es cíclico y que el sufrimiento nunca terminará. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y qué fatalista. O sea, el sufrimiento nunca terminará. ¿Y eso por qué? Si fuera así, que fuera cíclico hasta la eternidad, pues mejor nos quedamos así como estamos y como dicen, y a darle que es mole de olla, ¿no? A disfrutar de la vida, a derrochar la energía como Dios nos mande, a embrutecernos con los placeres que hay aquí, pues que de todas formas vamos a estar reciclándonos hasta el infinito. Y que el sufrimiento, pues como es parte de la vida, esta es una doctrina, creo que griega también, que hablaban de que hay que gozar, que el mundo se va a acabar y otra vez vamos a seguir gozando y otra vez sufriendo. Esto no es así. Esto es una falsedad de las enseñanzas mayores. ¿Por qué? Porque el sufrimiento va a terminar en la medida que nosotros dejemos de generar causas que propicien ese sufrimiento. El sufrimiento es un elemento, una herramienta de despertar, que es como el efecto de una causa que genera sufrimiento, va a generar un sufrimiento. Una semilla con una característica de veneno va a generar veneno, toxicidad, pero un fruto noble va a generar alimento, nutrición, crecimiento para el cuerpo. Entonces, esto es un proceso cíclico, pero hay aquí una verdad mayor, que tarde o temprano, de manera consciente o inclusive inconsciente, el individuo tendrá que despertar. Obviamente,
Cuando alguien vive una experiencia y la repite 1000 veces, la última vez, la 999, no va a ser la misma que la primera vez o la segunda que lo hizo, aunque esté repitiendo lo mismo. Entonces el proceso es cíclico, abierto como una espiral. Y los seres que han encarnado y que han avanzado, pero que han hecho mal uso de su libre albedrío, el momentum generado en positivo, lo constructivo, se les queda. Y tarde o temprano podrán equivocarse por terquedad y porque quieren ser malucos, pero tarde o temprano el sufrimiento les va a devolver al camino. Entonces estamos irremediablemente destinados, eso sí, a la realización, a la plenitud, a la expansión, a ser dioses conscientes, dioses creativos, dioses empoderados, dioses sabios, dioses infinitamente amorosos. Ese es el destino, si se pudiera manejarlo así. Es el destino predeterminado, porque es lo que somos internamente. Entonces nada más aceleramos o retardamos el proceso o lo estancamos temporalmente, pero tarde o temprano tiene que continuar. Entonces la pregunta es, ¿cuántas vidas requieres tú para ser compañero consciente de Dios, de las energías creativas? Compañero consciente, escúchese bien. O sea, es alguien que ha despertado y que dice, ay, pues ya le voy a parar tantito, ya no es necesario tanto de esto que he estado haciendo que no me sirve. O sea, ya me cansé de los disfrutes de la vida, no en el sentido fatalista o decir, bueno, voy a dejar de comer un pastelito, un tamal, un atole, un churro y un chocolate, a mí me encanta. Y si tuviera que venir a encarnar, que yo creo que voy a venir porque me falta todavía y también porque hay mucho que hacer aquí, pero voy a venir en otras condiciones, ya voy a venir más despierto. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, el conocimiento intelectual teórico lo tengo. Ahorita mi prueba no es que no sepa la verdad. El objetivo era encarnar para conocer la verdad. Y ya saqué mi propia versión de la verdad. El objetivo ahora es cómo lo traduzco en hechos, cómo lo manifiesto a partir de ahora creativamente, sin dejarme adormecer por mis vidas anteriores, inclusive por mi pasado inmediato, que tenía una inercia, ¿no? Inclusive esto me está brillando a avanzar en otro nivel, no necesariamente más grande, pero sí ampliar mi capacidad creativa de lo que ya conozco. Ese es un punto, eso lo digo como ejemplo, perdón por decir algo personal. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer un espacio, si les parece, y si quiere alguien comentar hasta aquí, ¿cómo la ven? A ver, chicas y chicos, bienvenido, Maribel, otra vez desde España, en vivo y en Gracias. directo a las 2 de la mañana. Bienvenida. José, Noemí, compañeros, si quieren comentar. A ver, aquí hay otros compañeros que están aquí, al pendiente de esto. ¿Alguien tiene algo que preguntar, que comentar, que detallar? Adelante, por favor. Sé que hace frío, pero por favor hablen porque si no luego yo me pongo ronco. Adelante. Noemí, ¿quieres comentar algo? Josefina, a ver. Gracias. Bueno, ya que la reencarnación es una oportunidad de evolucionar y es una gran escuela estar encarnado. Entonces es una bendición estar encarnado. Y la forma de aprender depende de nosotros, si aprendemos por las buenas o a catorrazos que nos den la vida. Entonces, pues todo de nosotros y hay que aprovechar esa oportunidad de estar encarnados porque hay filas para reencarnar porque es la gran oportunidad de evolucionar. Entonces hay que sentirnos bendecidos por esa reencarnación, por esta reencarnación, y hay que aprovecharla aprendiendo por las buenas, porque si no nos aplican arreglazos. Es todo, gracias. Gracias. Sí, hay una cantidad inmensa de almas deseando y solicitando su encarnación en este periodo. La mayoría de los, bueno, muchos de los que han encarnado en esta etapa, donde tenemos tanto conflicto, ya quisieran pasar a otra esfera. Y muchos de los que están en el plano espiritual están haciendo colas inmensas. Hay millones de almas
queriendo encarnar y piden un boleto para un pase para encarnar aquí. Y uno se pregunta, ¿cómo se les ocurre venir cuando la cosa está peor, ¿no? Cuando la cosa está que arde. Es precisamente en esta etapa donde se pone a prueba la fe. O sea, un ser humano que no tiene plena conciencia de lo que es interesante que estando en una condición aparentemente de soledad o de que fue enviado a la tierra y que tiene cierta ignorancia de sí mismo, de su propia naturaleza y su conexión con Dios, tiene doble mérito, porque es capaz de escalar, de subir, de comprensión por propio esfuerzo, y ese esfuerzo perdura en el tiempo, permanece. Es decir, lo que hagamos en esta vida de bueno, de meritorio, cualquier detalle, cambio que hagamos en nuestra vida tiene repercusiones para las posteriores vidas, mayor que lo que hubiéramos hecho hace 10 o 20 vidas atrás. O sea, ahorita en estos momentos se potencializa todo, absolutamente todo. Entonces, es increíble el tremendo poder, por ejemplo, de la oración, de la meditación, de hacer algo por el otro, de hacer un cambio de actitud, de pensamiento, de forma que tengamos de reaccionar ante las adversidades de la vida y ante los retos que la vida nos presenta. Muy interesante, Noemí. Gracias tu comentario. Súper bueno. José, Pues sí, nos habla de la reencarnación, pero ay, a veces yo me pongo a pensar, ¿cómo va a ser mi reencarnación? Dios nos está dando la oportunidad, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser una reencarnación? Muy, como muy difícil, ¿o qué? ¿por qué dice eso? José, no entiendo. Digo, si en esta vida no fue tan difícil, en la próxima vida, quién sabe. Mire, hagamos esto. Pensemos esto. Estamos en el inicio de la transición planetaria. Calculamos más o menos unos 50 años, unos 30, 50 años, donde esto va a estar en otra conciencia, en otra vibración. Yo no calculo más de 30 años, un cambio evidente, contundente, si fuera el caso. Lo que tenemos que hacer es aplicarnos, ponernos las pilas en este momento, no importa si usted tiene 70, 80, 90 años, 50, 40 o 30 o la edad que tenga, y qué es lo que yo puedo aportar en este momento que estoy encarnada, en su caso. O sea, Dios mío, no me pidas pensar mi vida futura, mi encarnación siguiente, cómo voy a llegar, si voy a llegar tuerta o no sé, pues es un ejemplo, muda, no, o sea, no, o sea, ¿cómo puedo yo ahorita, ahora, florecer, aunque sea una flor así, pues no sé, de 70 años o 80, no sé, 75? Yo la veo joven, la veo como una chamaca. Entonces, eso es lo que uno debería pensar. Cada día es una oportunidad para ser mejor. Cada día es una oportunidad para disfrutar, aunque viva en la Ciudad de México, el smog de la Ciudad de México, combinado con el oxígeno de los árboles que usted tiene ahí. Cada día es una oportunidad de agradecer y de pedir que en la tierra se convierta en esa estrella de luz que la tierra está destinada a ser. O sea, usted es tan creativa que por eso está aquí encarnada. O sea, es tan poderosa que tiene el poder de Dios para manifestar en su conciencia el proyecto de Dios aquí en la tierra. Y aunque pareciera algo así imaginado y así como dices, qué loco, ¿cómo voy a crear el reino de Dios? Todo parte del pensamiento. Entonces, si su pensamiento se sintoniza con eso, hay miles y millones de personas que, como usted, están pensando en una vida mejor, en un planeta de paz, donde no haya guerras. Eso tiene Sí, tremendo poder. exacto. Entonces, ni se Ujú. preocupe. Mire, yo le aseguro, en la próxima vida, usted va a nacer así en una nave espacial, muy bien y perfecta. No le va a doler nada a su mamá y usted va a venir contenta, ni va a llorar. Entonces, suelte eso y enfóquese en esto aquí, ¿vale? Y Sí. cuando vaya a desencarnar, le voy a mandar al grupo un material de Ajá, cómo miran la desencarnación. ¿Sabía usted que en el momento de la desencarnación se siente como si estuviéramos quitándonos un fardo muy pesado, como una carcasa, como ¿cómo se llama? De esas
de esas, ¿cómo se llama? Coraza de los guerreros antiguos. Y se Ajá. siente uno así como, wow, no manches, qué maravilla. Este, no sabía que era tan liviano, no sabía que estaba tan feliz. ¿Por qué? Porque regresa al espíritu, a su verdadera esencia. El cuerpo está prestado. Y aquí haga de cuenta que nos agarramos un cuerpo para tener interacción y movernos aquí. Pero realmente cuando desencarnamos, dicen que es más doloroso el nacimiento que la desencarnación. O el Oh, más traumático, aunque no le quiero meter más miedo, porque si no, no voy a terminar. Haga sus méritos y olvídese de la siguiente encarnación. O sea, muy bien. su vibración la va a jalar a una familia así toda próspera, con una madre hermosísima, un padre amoroso, y usted va a nacer en una cuna de oro, con rosas sin espinas. Entonces, ni se apure. Váyalo haciendo ahorita, proyectando, pero no se preocupe. Viva el hoy, viva el presente, ¿sale? Sí, gracias. Pues gracias por darnos tanto material de tanta rollo, tanta cosa que se nos ocurre. A ver, Maribel, ¿quieres comentarnos algo? Desde España, Nada, en vivo y en directo a las 2 de la eh, eh, mañana y allá, y es- nosotros aquí a las 8:30. yo me estaba riendo con Josefina porque ella dice que yo soy su mamá. Ah, Entonces, pues me, adóptela esta- y dígale me que estaba van a hacer. haciendo, me estaba haciendo mi composición, ¿no? Y me reía por eso. Pero fíjate que lo que dices de cuando desencarnamos, es cierto, eso pasa. Yo sé que es muy difícil cuando hablas con algunas personas, ¿no? Y que, bueno, con muy pocas. Hay muy pocas personas que puedan tener la capacidad de entender muchas cosas que existen, ¿entiendes? Pero que, bueno, que mucha gente no las cree o no las ha experimentado. Entonces, pero es una realidad eso que acabas de decir. Así se siente, tal cual. Te quitas una armadura y quedas libre totalmente, ¿entiendes? Y además no quedas libre solo, siempre tienes compañía, siempre hay alguien a tu alrededor que te ayuda a seguir, que te ayuda a encaminarte, que te da esa fuerza por si tú en un momento así de tal, ¿no? Como que de duda o lo que sea, o de miedo, esto te da la mano. Entonces, no hay, yo solamente esto te lo digo para las personas que tienen miedo a morir, ¿no? Las personas que tienen miedo a morir es porque no han experimentado lo que eso es. Y claro, a mí en algunas ocasiones me han preguntado, bueno, ¿y tú qué sabes? Y te digo, pues si te lo digo es porque lo sé. Digo, porque es un poco complicado, ¿no? El decir, pues es que lo he vivido. Entonces, yo sé que muchas veces se toman o está chiflada o está loca o lo que sea, pero yo a mí en este grupo, ¿no? Que es nuestro grupo, así solo para nosotros, como digo yo, pues os lo puedo comentar. Esa es una realidad y es así. Entonces, no hay que tener miedo en absoluto y sobre todo si somos conscientes, y nos portamos bien, si hacemos todo lo posible para superarnos, muchísimo menos. Siempre tienes ayuda, siempre, siempre. Ok, Y ya os digo, yo muchas veces yo recuerdo, por ejemplo, que cuando mis hijos eran más pequeños, eran jóvenes, pero eran pequeños, les daba yo así algunas enseñanzas y tal. Y ellos tuvieron la gran fortuna, después lo que pasa es que se les olvida todo, ¿no? El mundo los dirigió por otro destino y se dejaron llevar a pues tuvieron la oportunidad de experimentarlo con su abuelo. Mi padre, cuando se estaba en un hospital, se estaba muriendo, pues recibió la visita de los seres de luz que vienen, ¿no? A estar contigo y eso, para llevarte, y ellos lo vieron y me lo contaron. Mamá, tenías razón, nos pasó esto y tal y cual y no sé qué. ¿Entiendes? O sea que es algo que es real. Entonces, adelante, tenemos que seguir con nuestra vida porque la vida es bonita a pesar de muchas cosas. correcto. Muy bien, Maribel, gracias. Sí, el desencarne básicamente es como el regreso a los brazos de tu madre cósmica. Mm. Sientes el amor y sientes el apapacho y te sientes ligera, te sientes liberado. Y es como una de las liberaciones más maravillosas que podamos tener, pese a lo aparatoso de la muerte y toda esa cuestión, porque el cuerpo es el que en un momento dado cesa sus funciones vitales, pero el espíritu se libera,
regresa al seno del Padre. Muy bien, Iracema, por favor, tu comentario. Iracema, si gusta comentarnos, por favor. Levantó la mano. A ver, a ver. O me detuvo para que no hable. Porque me puso así. Si gusta hablar, adelante Iracema, y si no, pues vamos a continuar para cerrar la sesión. Parece que no me está oyendo, no sé qué pasa. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya cuando... David, Sí, ¿qué es la a ver, transmigración? señor Vadillo, Sí, Iracema, adelante, y ahorita le digo, José. señor Adelante, Vadillo, dígame, díganos. sí lo estoy escuchando, nada más que se oye muy cortada cuando usted habla a veces. Entonces, bueno, con relación a lo de la encarnación, pues sí es cierto todo lo que comenta de que pues muchos estamos dormidos, inconscientes y todo eso, pero yo he conocido personas, he hablado con ellas que o sea, me han contado su vida y, por ejemplo, una señora aquí dice que ella está muy enojada porque nadie le habla, que por esto y lo otro. Ella es muy religiosa, pero dice que cuando vea a su hija la va a matar, que porque su hija le hace muchas cosas feas. Entonces yo hablo con ella y le digo, mire, le contaré pues de lo que nosotros sabemos. Dice, sí, sí, entiendo, pero siento, o sea, pero lo entiende supuestamente, pero no le importa lo que le vaya a pasar, ¿sí? Lo que ella quiere es la venganza. Ujú, Entonces, o sea, yo, por ejemplo, muchas personas que platican conmigo y que conozco y eso, dicen, bueno, pues sí, dice, pues Dios sabe esto y esto, que yo soy así, dice, pues hay para la otra, no hay problema. O sea, como que se les hace fácil que en un momento dado puedan hacer ellos lo que quieran en esta encarnación, al fin que pues vienen después y pues vuelven otra vez a pasar. O sea, es difícil que, que en un momento dado lo puedan entender así como es en realidad, porque le digo, esta persona, inclusive ahí cuando estabas platicando se desmayó, yo pensé que le había dado un ataque cardíaco, y luego pues despertó, pero como yo creo que los obsesores o las almas la toman, ¿sí? Porque su comportamiento no es, pues es muy raro. ujú. Entonces me decía, es que yo me quiero levantar. Le digo, es que no te puedes levantar. Hoy hoy viene la ambulancia. No, dice, si no me ayudas a levantarme y irme a mi casa, ya no te voy a volver a hablar. Le digo, pues no importa, pero no te puedo levantar. Entonces, así situaciones medias raras que a veces veo y que me dicen, bueno, pues sí hay personas que conocen, que son conscientes de lo de la reencarnación, de lo que nosotros hacemos y que debemos hacer las cosas bien para evitar, como usted dice, pues regresar a tener problemas peores. Pero hay otra gente que, pues no, o sea, para ellos su finalidad es la venganza Ok. o hacer lo que ellos quieren. Entonces, pues ahí, pues, nomás que mandarles pensamientos de amor o porque, pues, ¿qué más se puede hacer? Sí, yo creo que debe uno pensar que hay una gran variedad de estados de conciencia, de nivel evolutivo aquí en la Tierra. Y por eso hay diferentes Ujú. escuelas. Entonces, lo más importante no es propiamente en qué escuela o en qué religión profese. Lo más importante es su estado moral, su estado de conciencia moral, su estado de discernimiento moral. La palabra moral se refiere
al buen o mal uso de las facultades, a las virtudes o defectos. O sea, hablar de moral es hablar de virtudes o defectos. Entonces, cuando uno es consciente moralmente, uno sabe lo que es bueno y lo que no es bueno para los demás, porque uno no lo quiere o no lo quiere para uno. Entonces, si una persona dice, bueno, a mí me vale, yo mientras ejerza la venganza y la otra persona sufra, no me importa que yo pague vidas futuras lo mismo. Está actuando desde la óptica de la personalidad y está siendo una persona dormida en su inconsciencia porque no se da cuenta de lo que está diciendo. El simple hecho, eso lo vemos en el acto, ¿no? La persona quiere hacerlo. O a lo mejor quiere ahorcar a la mujer con la que su esposo fue infiel. Un ejemplo así fuerte, ¿no? Ella quisiera ahorcar a su Mm. contrincante. Ya hay una intención de acción. O sea, ese es el nivel más externo. O inclusive la puede ir a hacer que la bofetea o la patea o lo que sea. Bueno, hablando de cosas fuertes, ¿no? Digo, por no decir cosas peores. Ya ese hecho, esos actos Sí. que ya hay antecedentes, es el nivel más externo de la energía creativa usada destructivamente. O sea, es como si estuviéramos siendo muy sacrílegos, por decirlo así, con la energía de Dios, con nuestra inconsciencia, con nuestra ignorancia, usado por la parte humana, por el ego. Ese es un nivel, el nivel de la acción. El otro nivel es de la emoción. Por ejemplo, el que ahorita está hablando, quiero venganza y decreta mentalmente, inclusive se lo dijo a usted, no me importa lo que me pase en vidas futuras, pero yo tengo sed de venganza. Está actuando en un nivel muy potente de creación, que es la emoción. Habría otro nivel, que es el pensamiento. La persona siente, pero dice, ojalá le vaya mal a mi vecina o al competidor de comerciante. Tiene sentimiento, pero es fuerte su pensamiento. Entonces, si uno se va a la clave, tiene que ver con tener conciencia del pensamiento, del sentimiento o la emoción, de la acción y sobre todo de la intención, porque la intención es la primera que está en la conciencia. La voluntad decide pensar, decide sentir, decide hablar, decide actuar de una forma o de otra. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que todavía duerme pensando que está vivita y coleando? Va a pasar que las energías que está creando van a regresar a ella en forma de enfermedad, en forma de bloqueos de la vida, de falta de éxito, de sufrimiento, en pocas palabras. Si la persona, aún con su sufrimiento, dice me vale y quiero hacer esto, No se lo simplemente, escucha, señor creo que sí me escuchan los demás, usted creo que no. El punto es que Padilla. va a repetir el proceso. Entonces, espero que me hayan escuchado. Sí, Sí, sí se oye, sí. Sí, creo que Iracema, a usted hay una falla en su recepción de su internet. Creo que los demás sí sí, me escuchan. Bueno, perfectamente. como quiera va a quedar grabado y le mando la respuesta, ¿sale? Bueno, vamos a continuar, si les parece, para ir cerrando. Muy bien. Todos cargamos esas cruces. Y aquí puse un chiste, ¿no? Coge tu cruz. O sea, ¿cuál de todos? Coge tu cruz, es decir, todos cargamos cruces y las cruces simbolizan los hábitos o deseos que se interponen entre nosotros y el adquirir la plena conciencia de nuestra relación con lo divino. Tenemos cruces, tenemos impulsos de vidas anteriores que no son buenos por la calidad de esa vibración. Tenemos hábitos de pensar, de sentir y de actuar que no son adecuados. Tenemos deseos que proceden de vidas anteriores que no necesariamente son constructivos, que pueden dañar nuestro cuerpo. El deseo o la apetencia por el alcohol, por las drogas, por el tabaco, el hábito del chisme, el hábito de mirar todos los demás menos a uno, menos revisarse uno, el hábito intelectual que nos mantiene en esta rueda del samsara intelectual, donde no salimos porque ya nos gustó. Esos hábitos o esos deseos o esos impulsos que llamamos cruces, que se le llaman cruces, se interponen entre nosotros y nuestro yo divino,
en adquirir la conciencia de lo que realmente somos y nuestra relación con Dios. Dichas cruces dificultan nuestro desarrollo personal, o sea, no nos permiten crecer, expandirnos, desarrollarnos en cualidades a nivel personal. Por ejemplo, la flojera, la apatía, la falta de empatía por los demás, la humildad, la paciencia, son elementos que, por ejemplo, desde humildad y paciencia hay que desarrollar. Lo contrario sería el egoísmo, el orgullo. Debemos aprender a identificarlas en primera instancia y después a superarlas antes de alcanzar esa plena conciencia de la conciencia crística. Entonces dice, y nos da una fórmula muy práctica. El único modo posible de manifestar dicha conciencia es a través de una total voluntad desinteresada, dejando de ser egoísta y permitiendo que nuestro yo sea un canal de amor de Dios. Fíjense qué curioso. El único modo posible de manifestar esa conciencia es a través de una voluntad desinteresada en pro de los demás. Aquí viene un ejemplo y alguien decía, es que ¿cómo puedes pedir que seas altruista sacrificándote tú por el bien del otro? Hay un texto psicológico y filosófico que habla de esto, que contraataca, por ejemplo, la idea de ser altruista, porque los cristianos tenemos mucho esa tendencia a ser altruistas. Entonces, aquí el punto es interesante. Nosotros estamos necesitados de llenar un vacío con una virtud, pero esa virtud nos pide que la exterioricemos como un elemento objetivo, que es el dar, que es el compartir, que es el ser paciente, para apoyar a otro con mi propia virtud que se está desarrollando cuando me estoy dando. Por ende, este espacio vacío, este hueco, se llena con el acto de dar, de darme, de compartir lo mejor de mí al otro. Y eso se llama voluntad desinteresada. Por eso, curiosamente, un médico no siempre se cura a sí mismo. Un psicólogo no siempre se resuelve mentalmente porque requiere la ayuda de otro psicólogo. Es más, para sanarme tengo que sanar, para ayudarme tengo que ayudar, para recibir tengo que dar. Y esto es una ley del plano, es una ley de causa y efecto, es una ley vibratoria. Es decir, tener una voluntad desinteresada, es decir, no buscar mi propio interés personal. Cuando yo hago algo de dar, de compartir, estoy siendo con una voluntad desinteresada. Y dice aquí, Jesús, el hermano mayor, fue el primero que demostró plenamente su altruismo, su capacidad de darse, venciendo y venciéndose, y permitiendo, porque él permitió, él abrió la puerta, la válvula, para que Dios fluyera por él y a través de él, hundiéndose en la unidad de Dios. Dicha expiación, y aquí hay un término bien interesante que visto desde otros ojos lo vamos a entender. Dicha expiación es también el destino final de toda alma. Aquí la palabra expiación se refiere a cambiar algo, expiar. Puede ser a través del sufrimiento o un intercambio de energía por otra, a través de compensar algo para que otra cosa mayor se manifieste. Entonces la expiación no necesariamente es sufrimiento, es concientizar un cambio de polaridad de la energía, es compensar algo para que dé espacio a otra cosa. Entonces dice, Jesús como modelo, él representa el modelo de un hombre convertido en Dios, por decirlo así, al permitir que Dios fluyera plenamente a través de él. Entonces no es que sea Jesús Dios como tal, no es así. Pero como dicen, vosotros sois dioses. Cuando somos dioses es cuando plenamente permitimos conscientemente el flujo de manera consciente de la presencia de Dios. Dice, el hombre creado por debajo de los ángeles es una frase. Cuando se decía que los ángeles son perfectos, tienen la obligación de ser perfectos, es una forma alegórica de decirlo. Los ángeles creados son perfectos y fueron creados así y no pueden ser de otra forma. El ser humano, que fue creado por debajo de los ángeles, entre comillas,
tiene el poder y la potestad de ser uno con Dios, de ser Dios. ¿De qué manera? Aplicando su capacidad de superar las tentaciones y los deseos de la carne, o sea, los impulsos primitivos, y de aprender a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, aquellos que me han visto, de ahí salió lo que el Maestro Jesús decía. Aquellos que me han visto, ya han visto al Padre. Le preguntaba a uno de sus discípulos que le mostrara al Padre para creer. Y el Maestro le dijo, oyes, pero si yo he vivido tanto tiempo, Felipe le dijo, yo he vivido tanto tiempo contigo, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, llegó a ser uno con el Padre. Así pues, el hombre a través del mismo canal, de la misma forma, de la misma manera, siguiendo el camino del Maestro, puede alcanzar también esta misma perfección. También el Maestro decía, lo que yo he hecho, ustedes lo podrán hacer y cosas mayores. El que me ha visto al Padre. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy con el Padre, estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Padre y yo somos uno. Entonces yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Son frases bíblicas si quieren, pero el modelo, el concepto es bastante amplio. O sea, Jesús es el hermano mayor. Para nosotros, para mí al menos, no es Dios, aunque pueda sonar fuerte, pero es un hermano mayor que técnicamente representa a Dios y se hizo Dios, o fue Dios, o es Dios, en el sentido de que permitió que Dios se manifestara plenamente en él, sin reticencias, sin limitaciones, sin obstáculos. Nosotros no estamos a esa altura, pero estamos invitados a seguir ese proceso en el punto donde estemos, desde donde estemos con lo que tengamos. Ya para terminar, para aproximarnos a la expiación y la unidad se requiere el equilibrio personal, que este se va logrando a través de la práctica de un ideal espiritual, pero muy importante, comprender la interconexión dinámica de conceptos como el libre albedrío, el karma y la gracia. Esto lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión. Me voy a detener en la siguiente a ver el concepto de la expiación desde la óptica de Casey y cuál es esa interconexión dinámica que existe entre el libre albedrío, el karma y la gracia. Dice, al aprender a no ser egoísta, o sea, ser altruista y ser dador, lograremos ser un canal perfecto del amor de Dios y por ende nuestros pecados, entre comillas, no son perdonados. Al ser un canal de bendiciones, esa misma bendición, esa misma energía positiva, limpia las emanaciones y las vibraciones, los récords en negativo que hayamos tenido. Aunque nos parezcan los recorridos largos, pesados y parecen interminables, con una carga o cruces pesadas, y aunque no veamos el porvenir, el futuro y vivamos en penumbras todavía, busque perseverar. Si se cae, pues levántese y siga adelante. Sea paciente, bondadoso y correcto. Solo aquel que mantenga su fe, su confianza, su certeza de que su camino es hacia adelante hasta el final, será digno de llevar la corona. En este caso, la corona representa el triunfo del espíritu sobre la materia, sobre el ego. Mantenga la llama del amor de Dios cada día. Dios solo puede manifestarse con aquellos que son bondadosos con los demás. Dios no puede manifestarse con aquellos que no han aperturado la bondad para los demás. Manténgase firme en tu fe porque tu propósito divino es más grande que cualquier problema, cualquier tentación, cualquier reto, cualquier dificultad. Eso es lo que diría yo. Y aquí hemos terminado la sesión. Esta vamos a continuar la visión general de la reencarnación según Edgar Cayce. Está en la página 158 y aquí cerramos el estudio y si podemos quedarnos un momentito para algunos comentarios finales. Por lo pronto, aquí voy a hacer la pausa, invitándoles a todos los compañeros que nos siguen por internet a que continúen con estos estudios y sobre todo la práctica, aprender a practicar estas instrucciones. Gracias a todos, que pasen excelente tarde, excelente noche. Nos vemos para la próxima sesión. Bendiciones.